A ver, chicos. Miren la primera propiedad del agua, ¿ya? Elevado calor específico. O sea, en condiciones normales, 1 kilogramo o 1 kilo de agua, escuchen bien, necesita 1 kilocaloría para que su temperatura aumente 1 grado centígrado. Mucho cuidado con esa parte, ¿ya? Es decir, 1 kilocaloría por grado centígrado. A ver, alumnos, es muy importante este calor específico del agua, ¿no? Este alto calor específico de agua es consecuencia de la gran cantidad de puentes de hidrógeno que conforma el agua. Los puentes entre las moléculas de agua es bastante fuerte, ¿no? Y es necesario aportar bastante energía pues, para hacer vibrar estos puentes y que el agua pueda aumentar su temperatura, ¿no? La vibración justamente de estos puentes de hidrógeno y de OH hacen que vibren y aumente el agua su temperatura, ¿no? Es igual que cuando usted pone agua a hervir, ¿no es cierto? El calor, ¿qué va a hacer? Va a hacer vibrar estos puentes y el agua, al sentir la gran cantidad de calor, a 100 grados centígrados, se rompen estos puentes de hidrógeno y el agua se convierte al estado gaseoso, ¿no? En vapor, ¿no? El estado líquido al estado gaseoso. Gracias a que a la temperatura que se está ejerciendo sobre ella. El agua, su punto de ebullición del agua, ustedes lo conocen, que es de 100 grados centígrados, ¿no? Y su punto de fusión, o sea, de congelamiento de líquido a sólido, es 0 grados centígrados. Eso lo saben desde primaria ustedes. ¿Ya? No te olvides entonces. Punto de ebullición, para que se rompan, digamos, esos enlaces intermoleculares, se requieren pues de 100 grados centígrados. Entonces, el agua presenta un elevado calor específico, ¿ya? Mucho cuidado. 1 grado centígrado por kilo o kilogramo, ¿ya? La segunda característica del agua. Presentan un alto punto de ebullición. O sea, ya como les comenté antes, el agua hierve a 100 grados centígrados, a presión normal, ¿ok? A presión normal, el punto de ebullición es de 100 y el de fusión, 0. Esos dos datos no te olvides, ¿ya? 100 grados centígrados y fusión, 0 grados centígrados. ¿Bien? Bien, chicos. Pasamos al otro. Tercera característica del agua, su bipolaridad. Bipolaridad. Bi es un prefijo que significa dos polos, bipolar. El agua es una sustancia bipolar porque tiene cargas positivas con referente al hidrógeno y negativa por el oxígeno. Escuchen bien esto, ¿ya? El oxígeno, carga negativa, se une mediante un enlace covalente polar. Miren, este es un enlace covalente polar, 2 enlaces a los 2 hidrógenos con carga positiva. Por eso le decimos que es bipolar, ¿ya? Dice, el átomo de oxígeno presenta carga eléctrica negativa, mientras que cada uno de los hidrógenos tienen carga positiva. Quiero que vean esto, ¿ya? Cómo el oxígeno se une mediante enlaces covalentes a los 2 hidrógenos en este caso, ¿ya? Estos son puentes de hidrógeno que se establecen entre el oxígeno y los hidrógenos, ¿ven? Como un imán atrae el oxígeno a los hidrógenos, ¿ven? Una molécula de agua puede formar 1, 2, 3, 4, hasta 4 puentes de hidrógeno puede formar una molécula de agua. Y de esta forma es que se unen y forman las moléculas, ¿no? Grandes cantidades de oxígenos y de hidrógenos, ¿no? Forman la molécula, una molécula de agua. Justamente la tensión superficial del agua se debe a esta unión de puentes de hidrógeno, ¿no? Ustedes pueden ver cómo sobre un lago un insecto se puede parar sobre el agua, ¿no? Porque forma como una especie de película encima, ¿no? Que resiste el peso del insecto, ¿no? Eso se debe
justamente a esta bipolaridad, ¿no? A esta como una especie de redes que forman estos puentes de hidrógeno que forman en la superficie del agua, ¿no? Eso vamos a verlo dentro de unos momentos, ¿ya? Entonces, no olvidemos esta característica, alumno. Es muy, muy importante la bipolaridad. A ver, presten atención a esto. Dice, escuchen, dice, el átomo de oxígeno, miren, dice, presenta carga eléctrica negativa, mientras que cada uno de los átomos, cada uno, ojo, de los átomos de hidrógeno presentan carga eléctrica positiva. Esto hace que la molécula de agua, sea bipolar, ¿ya? O sea, se unen por dos enlaces covalentes, ¿no? 1 y 2. El oxígeno se une a los hidrógenos por dos enlaces covalentes. 1, 2. Miren, acuérdense esta partecita, enlace covalente. Como ven, dice, dos de los 6 electrones, escúcheme bien, 1, 2, de los 6 electrones de los orbitales más externos que tiene el oxígeno, mira, no olvidemos que el oxígeno tiene 8 electrones, recuerden, 8 electrones. En el primer nivel hay 2 electrones y en el segundo nivel hay 6 electrones. Por eso que dicen, 2 de los 6 electrones que tiene el oxígeno, te está diciendo, intervienen en los enlaces covalentes. Ahí están, 1 y 2. ¿No? Con los dos átomos de hidrógeno. 1 y 2. ¿Ok? Miren bien, Entonces dice, como el átomo de oxígeno es más electronegativo que los hidrógenos, entonces, ¿qué sucede? En el lado de los hidrógenos se sitúa la carga, positiva. Y en el lado del oxígeno, la negativa. ¿Ok? Bien. La unión entre estos 3 átomos, miren, ahí están, 1, 2 y 3. ¿Ya? La unión entre estos 3 átomos que forman la molécula de agua se hace mediante enlaces polarizados, acá están, que forman entre sí un ángulo de 104,5 grados. ¿Ya? Ahí está el ángulo que se forman entre la unión de estos 3 elementos. 2 hidrógenos y un oxígeno, ahí forman un ángulo, miren, de 104,45 o 5, ya, pongamos 5 grados. Miren bien, ahí está la molécula de agua. Miren bien, eso, ¿ya? Hidrógenos positivos, oxígenos negativos. ¿Ya? Miren, 104,5. Bien, chicos, entonces, mucho cuidado con esta parte, ¿ya? No olvidemos eso, entonces, que el agua es el líquido que más sustancias disuelve. También no olvidemos esa propiedad. Vamos a verlo dentro de breves momentos, ¿ya? Admitir acá. Seguimos por acá. La cuarta propiedad, alta tensión superficial. O sea, mire, la superficie del agua. A lo que me refería en antes, ¿recuerdan? Cuando hablamos sobre los puentes de hidrógeno, cómo se enlazaban los átomos del agua, dice, la interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica, dice, ¿no? La interacción de las partículas, las uniones de partículas, forma como una especie de película, ¿ve? Como una cama elástica. Incluso soporta el peso de un insecto pequeño, ¿ve? Este efecto se llama tensión superficial. Bien. ¿Ya? Ahí están, vean, los hidrógenos, sino cómo se unen y forman la tensión, justamente la tensión superficial, tanto dentro como la parte externa, ¿no? Dice, las fuerzas unen las moléculas de agua. Unen, ¿ve? Ahí está la tensión.
Dice, en el seno, o sea, la parte interna, en el seno del líquido, cada molécula está rodeada por otras, ¿no? Realizando, pues, todas estas fuerzas se compensan y forman la tensión superficial. Entonces, esta es otra propiedad del agua. Alta tensión superficial. La quinta propiedad. A ver, la quinta propiedad. El agua tiene un pH neutro, o sea, de 7. Miren esta escala, observamos esta escala, ¿ya? Miren, chicos, este es el pH 7. 7. Neutro, dice. pH neutro. Si ustedes se dan cuenta, bueno, dentro de ver el momento vamos a ver esto también. De 7 a menos 6, 5, 4, 3, 2, 1, hay una serie de sustancias. Dice ligeramente ácido, 6, 5, moderadamente ácido, 4, 3, 2, ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, muy ácido, HCl, el ácido clorhídrico. Esta es la acidez, digamos en todo caso. De 7, menor de 7, la sustancia es ácida, bastante acidez, ¿no? Y de 7 a 14 hay gran cantidad, por ejemplo, la sustancia es alcalina o básica. ¿Ya? En la ácida hay prioridad de hidrógeno, ¿no? En el solvente hay grandes cantidades de átomos de hidrógeno y en las alcalinas hay grandes cantidades de OH, de radicales OH, ¿ya? Oxidrilo, ¿no? Ligeramente alcalino, ven 7, 9, de 8 a 9, moderadamente alcalino y muy alcalino, ¿no? El hidróxido de sodio, por ejemplo, es una sustancia muy, muy alcalina, ¿cierto? Por ejemplo, si usted tiene, digamos, acidez, ejemplo, ¿no? Una acidez estomacal, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, tiene que contrarrestar la acidez y usted va a tomar una sustancia alcalina, ¿no? Por ejemplo, el bicarbonato de sodio, por ejemplo, ¿no? Es una sustancia que contrarresta la acidez. O viceversa, ¿no? Si tiene mucha alcalinidad, ¿no? Por ejemplo, cuando usted eructa vinagre, por ejemplo, ¿no? Ahí entonces está priorizando en el estómago la alcalinidad. Entonces usted se puede tomar 2 limones y va a contrarrestar, ¿no? Lo ácido contrarresta lo alcalino. Lo que se requiere, pues, alumno, es de que usted presente una homeostasis interna, un equilibrio interno. Todos nuestros órganos trabajan de esa forma. Tiene que haber un equilibrio, una homeostasis interna. ¿Ya? Cuando hay un desequilibrio es que se produce cualquier enfermedad. No te olvides eso. El estómago, por ejemplo. El estómago es un medio ácido. ¿Por qué? Porque el estómago al secretar jugo gástrico, el jugo gástrico contiene ácido clorhídrico, HCl, que es sumamente ácido, ¿no es cierto? El estómago, siempre hay prioridad de la acidez. Y todas las enzimas que trabajan a nivel estomacal lo hacen en medios ácidos. No olvidemos que las enzimas trabajan en medios ácidos, en medios alcalinos y en medios neutros inclusive. ¿Ya? Entonces, el agua tiene un pH neutro de 7. ¿Qué más? Vamos a las funciones. Acá nos vamos a quedar, chicos. ¿Ya? Acá nos quedamos. Tenemos un break de 10 minutitos. Y proseguimos, chicos. ¿Ya? Dentro de 10 minutitos nos encontramos.